Profesora, buenas noches. En esta oportunidad vamos a exponer con mi grupo el tema que nos ha tocado, el análisis del consumo del combustible, ¿no? Y el rendimiento de motores en la flota de transportes de carga, ¿no? Y en la siguiente tenemos, ¿no?, la introducción, ¿no? El objetivo de este análisis es comparar dos variables. En este caso se utilizaron una cualitativa, categoría y el consumo, y la cuantitativa de presión de neumáticos, PSI, de las cuales se formularon hipótesis sobre las diferencias entre las proporciones, ¿no?, de dos poblaciones con un intervalo de confianza, ¿no?, de 0,95, que indicaría el rechazo de 0,05, ¿no? Eh, Asimismo, se comparó las varianzas de las mismas con la finalidad de determinar si las medidas poblacionales, ¿no?, de dos grupos son iguales, ¿no?, o diferentes. De cada constante de hipótesis, ¿no?, se realizó un gráfico y la aplicación de fórmulas para poder llegar a una decisión de conclusión, ¿no?, de cada una de ellas. En marco muestral tenemos, ¿no?, un generador de números, ¿no?, aleatorios para seleccionar un número dándonos de 1568, y luego lo sumamos una constante de eh, variables de 250, y el resultado de la muestra fue el siguiente, ¿no?, que nos indica el ID, fecha y el modelo también, ¿no?, los kilómetros. Y también está el carga de, también está, ¿no?, categoría de consumos, tipo de combustibles, número de viajes, presión, neumáticos, PSI, peso bruto y vehículos de kilogramos, ¿no? Enseguida les paso a mi Listo. compañero. Buenas noches. En mi caso voy a explicar el contraste de hipótesis para las diferencias de proporciones en muestras independientes. Bueno, primero vamos a construir nuestra hipótesis de investigación. Para poder construir nuestra hipótesis de investigación hemos escogido de nuestro marco muestral dos variables, una dicotómica y otra cuantitativa. La dicotómica es la que se va a dividir en dos grupos, la cual es la categoría de consumo, que se encuentra compuesta por alto y bajo y medio. Asimismo, se realizó un conteo de los datos de los que pertenecen a la categoría de consumo alto, que serían 40, y a los que no pertenecen nos dio un resultado de 57, lo cual corresponde a una categoría de consumo bajo y medio. Por otro lado, la variable cuantitativa, que es la que se va a comparar en los dos grupos, que vendría a ser la presión de neumáticos, luego formulamos la hipótesis estadística, que es la siguiente. La proporción de categoría de alto consumo con la presión de neumáticos mayores a 77 psi es mayor a la proporción que nos pertenece a la categoría de alto consumo con la presión de neumáticos mayores a 77 psi, el cual fue obtenido del promedio de nuestra variable de presión de los neumáticos. Asimismo, formulamos nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa, como lo pueden ver en la diapositiva, y con un margen de error del 0,05, que sería el rechazo de nuestra hipótesis nula, y el 0,95, el no rechazo de la hipótesis nula. Para poder indicar si la hipótesis que se formuló se rechaza o no, se realizó la fórmula que se visualiza en la pantalla, obteniendo así un resultado negativo de 0,91. En este caso no se rechaza la hipótesis nula, ya que el resultado se encuentra dentro del parámetro establecido. En este caso sería 1,64 según nuestro gráfico. Asimismo, sea la conclusión de que, con un nivel de confianza del 95%, la muestra indica que la proporción de la categoría de alto consumo con la presión de neumáticos mayores a 77 psi no es mayor a la proporción que no pertenece a la categoría de alto consumo con la presión de neumáticos mayores a 77 psi. Por favor, continúa, compañero. Yo. En esta parte yo voy a explicar el contraste de hipótesis para el cociente de varianzas poblacionales de muestras independientes. Para este caso utilizamos la variable en categoría de consumo que tiene como establecido alto, medio y bajo, en lo cual en categoría de consumo están como datos 40 y los que no pertenecen son 57. Y en la variable cuantitativa está ahí la presión de neumáticos. Entonces luego formulamos
hipótesis estadística y dibujamos la región crítica que se pondrá a ver a continuación. Por ello, para llegar al resultado de 1.12 se utilizaron las mismas variables. En este caso se tuvo que encontrar los valores que conformarían el 0.95%, que es no rechazo de la hipótesis nula, el cual se realizó a través de un tanteo de valores tomando en cuenta los datos obtenidos del NA de lo que sí está perteneciente y del que no está perteneciente, al cual se le restó 1, obteniendo así los valores de 39 y 56 respectivamente. Y como conclusión hemos tenido que con una probabilidad del 0.5% no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, con un nivel de confianza del 95%, la muestra indica que la varianza poblacional de la presión de neumáticos de la categoría alto consumo es igual a los que no están en la categoría de alto consumo, así como se puede ver en la fórmula y todo ello. Le paso a mi compañero. Continuando, yo voy a exponer sobre contraste de hipótesis para la diferencia de medias en muestras independientes. Para esto vamos a trabajar con dos variables, la variable dicotómica que va a estar compuesta por categoría de consumo, alto, bajo y medio, donde la categoría de consumo va a ser relacionado a lo alto, mientras la categoría de no consumo va a estar bajo y medio. Y lo vamos a comparar con la variable cuantitativa, que voy a comparar estos dos grupos sobre la presión de neumáticos. Luego formulamos la hipótesis estadística y dibujamos la región crítica. Entonces vamos a considerar las variables poblacionales iguales con un nivel de confianza del 95%. Se formula lo que es la hipótesis. El promedio de presión de neumáticos es mayor para la categoría alto consumo en comparación con lo que no se encuentran de esta categoría, que sería medio y bajo, y así como se muestra en la imagen, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, para llegar al resultado de 0.98%, estamos calculando el valor según la región de rechazo, donde se ve ya las variables utilizadas anteriormente, en la cual para obtener los datos de la forma utilizada se consideró que la cantidad es perteneciente al NEA1 y a los que no pertenecen, ¿no? Al obtener una varianza poblacional, igual se utilizó aquella fórmula, ya que nos permite porque estamos calculando, imaginando que es una Z normal. Entonces, en conclusión, con una probabilidad de 95% no se rechaza la hipótesis nula porque el menos 0.68 está dentro de la hipótesis, de lo que no se rechaza la hipótesis nula. Con un nivel de confianza del 95%, la muestra nos está indicando que la varianza poblacional de la presión de neumáticos de la categoría alto consumo es igual a los que no están en la categoría de alto consumo. Eso sería todo. Muchas gracias.